¿Cómo les va? Soy Germán Díaz Sosa y vamos a ver entonces formas prácticas de concluir conferencias, de terminar conferencias. Para el auditorio debe quedar claro que usted ya concluyó. Entonces, la primera forma de concluir conferencias sería: termine con lo mismo que empezó. Termine con lo mismo que empezó. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo digo al comienzo de una de mis conferencias: en mi concepto, el afán de la primicia está afectando al periodismo colombiano. Desarrollo la conferencia y la redondeo con lo mismo que dije al comienzo. Entonces al final digo: es por eso que yo digo que el afán de la primicia está acabando al periodismo colombiano. Luego una inclinación de cabeza o digo gracias, pero para el auditorio ya quedó claro que yo terminé. La segunda forma de concluir conferencias es: invite al auditorio a que respalde su mensaje. Invite al auditorio a que respalde su mensaje. Yo, de cada una de estas formas de concluir, les voy a dar un ejemplo para que les quede perfectamente claro y sus conferencias se comiencen a concluir de una manera realmente profesional y no con las formas equivocadas que vimos en la anterior clase. Otra forma de concluir conferencias sería: invite al auditorio que respalde su mensaje. ¿A qué me refiero? Supongamos que una persona habló en la conferencia sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales. Vean cómo esta persona puede concluir la conferencia invitando al auditorio que respalde su mensaje. Cuando dice algo como esto: yo los invito entonces a que cuidemos los recursos naturales, porque nos pertenecen a nosotros, pero también a las futuras generaciones. Ahí viene el aplauso. Entonces, invite al auditorio a que respalde su mensaje, el mensaje de su conferencia. Esa es otra forma de concluir. Otra forma de concluir conferencia sería: deje una pregunta en el aire. Deje una pregunta en el aire. ¿A qué me refiero? Supongamos que la persona estaba hablando sobre un producto que afecta el medio ambiente en su país o en el mundo. Vean cómo la persona deja una pregunta en el aire y de esa forma concluye. Cuando dice algo como esto: vean entonces el daño que le hace este producto al medio ambiente del mundo. La pregunta es: ¿lo seguimos comprando o no lo hacemos más? Entonces vean que deja una pregunta en el aire y de esa manera concluye y las personas ya aplauden. Luego puede inclinar la cabeza o decirle gracias, pero prácticamente no haría falta. Esa es otra forma de concluir conferencias. Otra forma es: desafíe al auditorio. Desafíelo. ¿Cómo lo desafían? Por ejemplo, esta es buena en conferencias de ventas o de servicio al cliente o de motivación. Vean, por ejemplo, cómo se cierra una conferencia desafiando al auditorio. Cuando la persona dice algo como esto: esa es pues la meta de ventas que tenemos para el último trimestre. Y yo tengo la seguridad de que si trabajamos fuertemente y unidos, la podemos conseguir. Entonces le lanza un mensaje desafiante y de esa manera concluye. Otra forma de concluir conferencia sería: concluya la conferencia con un resumen con muy pocas palabras de lo que fue la conferencia. Por ejemplo, la persona estaba hablando de un producto y puede concluir con estas palabras: vimos entonces que se trata de un producto excelente, un producto importado de Alemania, un producto que no contamina, que rinde el doble y cuesta la mitad. Y de esa manera incluso recuerda las virtudes o las bondades de ese producto del que estuvo hablando en la conferencia. Otra forma de concluir conferencias es: termine la conferencia con una cita bíblica o una frase religiosa. Por ejemplo, la cita bíblica obviamente tiene que ver con lo que usted estaba hablando, por supuesto, porque de un momento a otro termina de acuerdo con Mateo, versículo. La gente dice: esta persona está hablando del servicio al cliente, ahora está hablando de Mateo. No, la cita bíblica o la reflexión religiosa tiene que ver con el tema del que usted habló en la conferencia. Entonces, por ejemplo, una opción podría ser: con toda la razón se dice que si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Con toda la razón se dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdate que yo te ayudaré. Es decir, una frase o un versículo de la Biblia. La Biblia tiene versículos para todo, entonces puede utilizar uno de esos que tenga relación con lo que usted dijo en la conferencia. Y acá viene la forma de concluir que a mí más me gusta. Termine con una frase contundente de un autor reconocido. Una frase contundente de un autor reconocido. Por ejemplo, una persona en uno de mis seminarios, en el Ecuador, en Guayaquil, terminó diciendo: con toda la razón lo dijo Confucio, la pereza anda tan despacio que a la miseria no le cuesta nada alcanzarla. Soberbio aplauso le dieron. Otra persona en uno de mis seminarios en Quito terminó de esta manera: con toda la razón lo dijo Winston Churchill, quien a los 20 años no ha sido comunista no tiene corazón, pero quien a los 40 años todavía es comunista, lo que no tiene cerebro. Uno puede estar de acuerdo con la frase o no, pero la frase era contundente y el autor era reconocido. O una persona que dice: con toda la razón lo dijo Indira Gandhi. Uno no se cansa de lo que hace, sino de lo que deja de hacer. Entonces, esa es una buena forma de concluir, una frase contundente de un autor reconocido. Yo, por ejemplo, siempre digo al final: hay que hacer las cosas con pasión. Con toda la razón lo dijo Casal Castel. Un ser sin pasiones es como una vela apagada, que no produce humo, pero tampoco alumbra. Gracias. Entonces viene el aplauso. Luego de concluir la conferencia es que se aceptan las preguntas. Luego de concluir, sí se aceptan las preguntas. Entonces, termine con una frase contundente de un autor reconocido. ¡Ja! Y ahora recuerdo a un joven que concluyó en uno de mis seminarios. Dijo: con toda la razón, dijo Mickey Mouse, todo el mundo para su house. Y le dije: ya había dicho que no se debería concluir así. Y me dijo: pero ¿qué más personaje reconocido que Mickey Mouse? Ay, Dios mío. Por eso es que yo digo en mis seminarios que hay gente que camina porque mi Dios es muy grande. ¿Cómo fue a terminar así? Entonces ahí tiene algunos trucos y algunas ideas para que sus conferencias se cierren de manera realmente profesional y ya para terminar, y ya para terminar, y ya para terminar, y ya como los cansados. No, cierre de manera profesional para que al auditorio le quede claro que usted ya terminó la conferencia.